Paz de Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hora de la tarde. Vamos a empezar esta enseñanza. Gloria sea el Señor. Damos gracias a Dios primeramente porque nos concede un día más de vida, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, de alabar, de glorificar su nombre, de compartir, amén, de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a abrir sus escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Vamos a leer el verso 24. Amén. Ahí en casa, hermano, conforme usted se vaya conectando, vamos a ir haciendo esta lectura. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar en esta hora de la tarde acerca de un atributo de Dios, que es Dios es omnipotente. Amén. Y vamos a ver a qué se refiere y qué significa que nosotros digamos que Dios es omnipotente. Deuteronomio capítulo 3 versículo 24, dice la palabra del Señor así: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Hacemos una oración. Amantísimo Dios, Señor, yo te doy gracias en esta hora de la tarde. Gracias, Dios mío, primeramente porque me das la vida, porque me das la oportunidad de compartir tu palabra, porque me das la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia, porque me das la oportunidad, Dios mío, de traer lo que tú, Señor, quieres mostrar a la vida de tu pueblo. Te pido, Señor, que esta enseñanza que se va a exponer en esta hora de la tarde sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de la distancia, Señor, están escuchando tu palabra. Obra, Señor, en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Que esta palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser, pueda germinar y dar fruto como tú quieres. Obra, Señor, en nuestra mente. Obra, Señor, en nuestro corazón. Redarguye, Señor, nuestras vidas. Que el entendimiento, Señor, acerca de ti pueda que cada día nos acerquemos más y más. Podamos confiar cada día más y más en lo que tú haces, en lo que tú estás haciendo y en lo que tú harás. Toma el control, Señor, toma el control de cada uno de mis hermanos. Quita, Señor, todo estorbo de nuestro camino, Señor, para no escuchar de tu palabra, para no oír de ti. Gracias te doy, Señor, porque me das la oportunidad de estar delante de tu presencia, alabando, exaltando y glorificando tu nombre. Espíritu Santo de Dios, allí donde mis hermanos están, Señor, que tu presencia se haga sentir en lo más profundo de su corazón. Que las respuestas, Señor, que hay en su corazón sean respondidas a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Padre de poder, que podamos entenderte y entendiéndote, Señor, también podamos amarte. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu bondad, Señor, y tu misericordia es nueva para con nosotros. No es nuestro poder, no es nuestra fuerza, no somos nosotros, Señor, sino eres tú el que hace todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta hora de la tarde acerca de los atributos activos acerca de Dios. Ese es el tema en general que vamos a empezar a ver a partir de este día. Ya habíamos hablado de algunos atributos anteriores de Dios. Amén. Estos atributos que vimos no se relacionan directamente con el hombre, no tienen una relación directa con el ser humano, pero sí tienen una importancia para nosotros para que los podamos entender. Y a partir de este momento vamos a empezar a ver los atributos activos de Dios. Esto es lo que Dios es en relación con el universo. Amén. Con su creación. Fijamos en las lecciones pasadas que el tiempo y el espacio son una creación de Dios. Amén. Entonces, todo lo que pasa dentro del tiempo y del espacio, estos atributos que vamos a empezar a ver, ahí es donde está inmiscuida la mano del Señor. Y vamos a empezar a través de este atributo que significa que es Dios es omnipotente. Amén. Omnipotente es todopoderoso, que todo lo puede. Amén. Eso es lo que significa la palabra omnipotente, que todo lo puede. Pero quiero que vayamos mucho más allá y profundicemos en el poder
del Señor y de lo que dice la Escritura acerca del poder de Dios. Vamos primero, hermanos, analizando lo que decía aquí Moisés en Deuteronomio capítulo 3, versículo 24. Dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay entre el cielo, hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces, hermanos, no hay absolutamente nadie en el cielo ni en la tierra que haga las proezas y las maravillas que el Señor hace para con cada uno de nosotros. La omnipotencia de Dios abarca dos cosas importantes que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Saben? Les dije, la definición es todopoderoso. Incluso hay un nombre de Dios que es alusivo a esto, que es el Shaddai, que significa el todopoderoso o el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Y vamos a un salmo que se escribe, amén, hablando acerca de ese atributo del Señor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 11. Salmo 89, 11. Aquí el salmista, hermanos, lo que hace es que está hablando y está siendo coherente con decir lo que Dios es. El Salmo 89, 11 y 12 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Entonces, hermano, la creación entera es propiedad del Señor, ¿sí? Es propiedad de Dios, y en esa esfera es en la que se va a mover la omnipotencia de Dios. Hay muchas, cuando nosotros decimos que Dios es todopoderoso, el hombre natural o irracional normalmente dice: ¿cómo es posible que Dios pueda hacer todo? Una vez alguien me hacía una pregunta, me decía: si Dios todo lo puede, porque Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? ¿Por qué no acaba con lo malo? Y varias preguntas que muchas personas a lo largo de mi vida como cristiano han hecho, cuestionando la omnipotencia de Dios. Entonces, cuando el hombre cuestiona la omnipotencia de Dios, la Escritura es la que nos aterriza y nos dice y nos habla acerca de esa omnipotencia del Señor. Otra pregunta que alguien me ha hecho es: si Dios es todopoderoso, ¿para qué mandó a Cristo? Amén. A morir en la cruz del Calvario, si Él puede perdonarnos. Y yo tengo que confesar algo. Cuando la primera persona que me hizo esa pregunta a mí, que era un niño, casi un adolescente, que me preguntó: si Dios todo lo puede, ¿por qué no nos dijo los perdono a todos y ya? ¿Para qué mandó a su hijo? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? Y yo tengo que confesar que no supe qué responder. Por eso, hermano, es tan importante el conocimiento acerca de Dios, que nosotros sepamos quién es el Dios en el cual nosotros hemos creído, porque si no nos vamos a enfrentar a preguntas como estas, que no vamos a saber qué responder, que no vamos a saber qué decir, y que nos podemos enojar, que podemos airarnos, que podemos hacer cuanta cosa porque no estamos seguros, porque no estamos conscientes de quién es Dios. Amén. Y no supe qué contestar en ese momento. Hoy, esa misma pregunta, hoy la vamos a dejar así. Amén. Creo que le vamos a dar la mitad de la respuesta, y la otra mitad de la respuesta la vamos a dar cuando veamos todos los atributos del Señor, o cuando veamos algunos de los atributos de Dios. Vamos a retomar esa pregunta para responderle a este jovencito que me preguntó: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos perdonó a todos y ya? Amén. Y como este tipo de preguntas, hay muchísimas cosas, muchas preguntas, porque no se entiende la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios tiene que ver con dos cosas, y vamos con la primera. La omnipotencia de Dios tiene que ver con su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. ¿Qué significa esto? Quiere decir, hermano, que Dios va a hacer todo, porque Él tiene el poder para hacer todo, pero no va a ir en contra de sí mismo.
no va a ir en contra de su naturaleza. Y esta es la mitad de la respuesta a esa pregunta. Sí, Dios puede perdonarnos los pecados así y ya, pero no lo hace porque va en contra de su naturaleza. Parte de su naturaleza son sus atributos. Y hay otro atributo más que se contrapone totalmente a ese atributo y que nos habla a una parte más de Dios, porque Dios no es un solo atributo, amén. Incluso lo que nosotros conocemos de Dios es solo lo que Él nos permite que nosotros entendamos y que nosotros conozcamos y que es revelado para nosotros. Entonces, tendemos que conocer en totalidad al Señor para entender la otra mitad de la respuesta a esta pregunta. Pero quiero que partamos hoy primero entendiendo la omnipotencia de Dios. Él puede hacer todas las cosas, pero jamás se va a negar a sí mismo. La Biblia proclama lo poderoso que es el Señor. En Deuteronomio, donde empezamos, Moisés decía: ¿qué Dios tan grande como mi Dios? No hay Dios que se compare a Él. No hay nadie en que haga las cosas que Él ha hecho por su pueblo aquí abajo de la tierra. Y la Biblia empieza a declarar, hermano, la grandeza y el poder del Señor. Yo quiero decirle algo muy importante. La humanidad ha olvidado la omnipotencia de Dios. La humanidad ha hecho un lado al Dios Todopoderoso. Y hace muchos meses atrás yo escuchaba a la gente decir: si Dios es todopoderoso, ¿por qué pasa esto? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué pasa el otro? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué aquí? Y normalmente a nuestras acciones y a nuestras decisiones queremos sumarle el poder de Dios. Y queremos que Dios resuelva lo que nos toca a nosotros resolver. La humanidad ha pasado por alto que se encuentra frente al Creador de todas las cosas. Y mucha gente, hermano, trata a Dios como si Dios fuera nada. Amén. Un sirviente más a su servicio de Él. Pero no es así. La Biblia dice que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos frente al Todopoderoso. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice la palabra del Señor: porque no hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Amén. Absolutamente nada, hermano, hay imposible para el Señor. Esa es la afirmación que hacen las Escrituras. Y vamos a leer otros textos bíblicos que nos hablan, hermano, acerca de este atributo del Señor. Yo quiero decirle algo que mucha gente cree, que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Que si Él quiere que Dios le haga un conejo rosa, Dios le tiene que hacer un conejo rosa. Y no funciona así la omnipotencia del Señor. Amén. Él va a actuar conforme a su naturaleza, conforme a sus características. Él va a actuar conforme a su identidad, hermano. Así es la manera en la que el Señor va a actuar. No va a actuar al capricho del hombre, al deseo del hombre, sino va a actuar conforme a su ser. Quiero que primero vayamos a estos textos bíblicos que nos van a hablar y nos van a recalcar la omnipotencia de Dios. Y después vamos a hablar acerca de qué limita a Dios, amén, en esa razón, porque la omnipotencia de Dios tiene una limitante y esa es de la que estamos hablando en esta hora. Pero quiero que vayamos, hermanos, al libro de Job, porque Job al final de su prueba que él vivió, de esa circunstancia tan adversa en su vida, de la enfermedad, del dolor, de la pérdida, él al final, hermano, exclama y expresa unas palabras porque él realmente ahora conoce al Señor. Antes decía él mismo: de oídas te había oído, pero ahora yo te conozco, yo puedo saber quién eres tú. Y en Job capítulo 42,
versículo 2, él dice las siguientes palabras: yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué conocía entonces Job? Que Dios todo lo podía. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira, hermano, hasta el pensamiento lo conoce el Señor. Yo conozco que todo lo puedes. Entonces, nuevamente la escritura está recalcando la omnipotencia de Dios. El profeta Isaías. Vayamos al libro de Isaías. Capítulo 40. Versículo 12. Isaías 40:12. Dice la palabra del Señor así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Con el huequito, hermano, de su mano, dice la Biblia aquí, que el Señor midió las aguas. Y nosotros sabemos que nuestro planeta es más agua que tierra. Y también el profeta Isaías lo sabe, porque dice él: con el hueco de su mano midió las aguas y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea, ¿qué significa esto? Que la creación que nosotros vemos tan majestuosa, tan maravillosa, tan preciosa, solo es una pequeña parte del poder que tiene el Señor. Y sigue diciendo el mismo profeta Isaías: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Cuando usted y yo vamos cargando una cubeta, lo último que nos preocupa es que se caiga una gota de la cubeta. Si una gota se cae afuera, no nos sentamos y lloramos y nos angustiamos y nos sentimos mal porque una gota de agua salió de la cubeta. Se nos cae la cubeta y nos empezamos a preocupar. Pero una gota de agua no, hermano. Y mire lo que dice el Señor, que como una gota que cae de un cubo, de un lugar, amén, así son las naciones delante del Señor. ¿Hay algo que pueda limitar la creación? ¿Podrá limitar el poder de Dios? Claro que no. Amén. Claro que no. El Señor es todopoderoso. Amén. Y varios textos afirman esta omnipotencia de Dios. Amén. Varios textos en la Escritura afirman. Vamos a ver 2 más. Vamos a ir al profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 5. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Mire cómo dice el Señor que es la voz de Dios omnipotente. Amén. Como la voz del omnipotente cuando habla. Entonces, hermanos, aquí nuevamente el profeta está diciendo que Dios es omnipotente, que esta es una característica del Señor. Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor así: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Este texto es de mis textos favoritos del libro de Daniel. Porque ellos están seguros del poder de Dios, pero ¿sabe qué es lo que más me encanta? Que no manipulan el poder de Dios. No, ellos no son de los que declaran. Ellos son de los que dicen, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Quiero que tú sepas que puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. El conocimiento que tenían esos tres hombres, hermanos, acerca del Señor, que el Señor podría librarles. Y el versículo 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese y si no, no significa que Dios no tuviera poder. Y si Él no quiere, y si a Él no le place, porque su voluntad es mejor que la mía, de cualquier forma, Él sabe cómo hace las cosas, y yo he decidido creerle, y aunque arda en el horno de fuego, no me voy a hincar ante la imagen que has hecho, oh rey. Eso, hermano, habla del poder del Señor. Dios es todopoderoso, y esos hombres lo sabían. Por una ley que nosotros sabemos, por las leyes que existen en la naturaleza, cualquier hermano que pone la mano en el fuego se quema. Pero esos hombres, dice la Biblia, que ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Por qué? ¿Por qué no olía a humo su ropa? Por una sencilla razón. Dios había decidido librarnos, y Él podía librarnos aún del horno de fuego, si Él quería. Esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, que la omnipotencia de Dios va ligada a su naturaleza, a sus características, a toda su esencia de lo que Él es, amén, de lo que Él decide, de lo que va con sus planes, de lo que va con lo que Él está haciendo. Entonces, no significa, la Biblia no enseña, hermanos, que Dios puede hacer la voluntad o el capricho del hombre, que Dios puede hacer todo lo que el hombre piense, todo lo que el hombre puede. Incluso la Biblia limita, y era lo que yo hablaba, que pone una limitante a la omnipotencia de Dios, y ese limitante es su naturaleza. Amén. Eso es lo que le limita. Por eso necesitamos conocer en totalidad a Dios para saber que la omnipotencia de Dios tiene que ver con lo creado, no con su persona. Amén. Y que Él no va a ir en contra de su carácter. Alguien me dijo en una ocasión, ¿Dios todo lo puede? Le digo, Dios todo lo puede, sí y no. Me dice, ¿cómo? Sí. Si tú me preguntas si Dios es todopoderoso, yo te contesto que sí. Si tú me preguntas que si Dios puede hacer cualquier cosa, yo te contesto que no. Amén. Porque la misma palabra de Dios habla de cosas que el Señor no puede hacer. Y la persona se incorporó. ¿Cómo que hay cosas que Dios no puede hacer? Sí. Porque las cosas que Dios no puede hacer no es porque le falte poder para hacerlas, sino porque va en contra de su naturaleza. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y esa es la parte que me interesa, amén, de todo el texto. La Biblia dice que hay algo imposible para Dios, sí. Mentir. Él no miente. Él no puede mentir, Él no te va a mentir porque iría en contra de su naturaleza. En contra de quién es, Él es verdad, amén. Sus caminos son verdaderos y justos. No entra lo malo dentro de la presencia del Señor. Entonces, la omnipotencia de Dios no está
referida al carácter del Señor, sino la omnipotencia de Dios está referida a la creación. Él puede detener el sol, porque nosotros vemos que lo ha hecho en la Escritura. Él puede hacer que un hombre camine sobre el mar. Él puede hacer que el mar se divida en dos y que pasen los israelitas en tierra seca. Él puede hacer que la vara de Aarón reverdezca. Él puede hacer todo lo que Él quiera con su creación, porque es su creación y ante su creación Él es todopoderoso. Amén. Pero con su persona hay una limitante que es su naturaleza. Con la creación, Él puede hacer lo que quiera con su creación porque es su creación. Él lo hizo, Él lo diseñó. Pero con su carácter, hermano, su limitante es su propia identidad. Él no va a ir en contra de sí mismo. Hay un texto, creo que es en los evangelios, en una de las cartas que a mí me gusta mucho, porque él empieza a hablar acerca de lo que Dios es, y hay una parte donde llega el escritor, creo que es el apóstol Pablo, y dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es otra cosa que el Señor no puede hacer, negarse a sí mismo. Entonces, hermano, tenemos que entender este concepto, porque va a haber gente allá afuera que va a querer tergiversar, amén, tomar la palabra del Señor y acomodarla y desvirtuarla y hacerla que nosotros no la podamos entender, o bien que no la podamos creer, o queriendo derribar la fe de que nosotros tenemos en el Señor. Dios solo puede con respecto a su creación. Por eso es que ese atributo está referido a la creación del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, ya leímos, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 18, así es, amén. Vamos también al libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice este texto: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La Biblia dice que Dios no miente. Amén. Él no miente, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, el Señor, hermano, no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Y vamos con el segundo punto. Su control o soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Eso es lo segundo que abarca la omnipotencia de Dios. Amén. Quiere decir que Él tiene el control sobre la creación. Y era lo que estábamos comentando en este momento. Amén. Que tenemos que diferenciar esto. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios va limitada hacia Él en lo que respecta a su carácter, pero en lo que respecta a la creación, Él tiene el control total sobre toda la creación que Él ha hecho, porque es suya, porque le pertenece, y la humanidad lo ha olvidado. La humanidad, hermano, ha olvidado el poder del Señor y ha olvidado que le pertenece a Dios, y vive o está viviendo como si Dios no estuviera ahí, como si Él no estuviera tomándole en cuenta. Amén. Quiero que vayamos a una parte de la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2. Libro de Job, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Mire cómo era Job. Amén.
dice la palabra del Señor, que era un hombre rico, que tenía 10 hijos, que era recto, que era perfecto. Pero hay un momento de la vida de Job que sucede algo allá arriba en los cielos que va a tener un efecto aquí en la tierra. Porque lo que pasa, hermano, allá arriba tiene efecto aquí abajo. ¿Y qué sucedió? Que llegó el enemigo, versículo 8, y versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Por qué hacemos esta lectura cuando hablamos de la omnipotencia del Señor? Amén. Porque quiero, hermanos, a recalcar algo. Dios tiene el control y la soberanía sobre toda su creación. Ni siquiera el enemigo podía tocar la vida de Job, porque la Biblia dice que Dios había cercado alrededor de él. Había un cerco de protección a su alrededor que le impedía, hermano, al enemigo poner la mano sobre sus bienes, sobre sus hijos, sobre sus posesiones, sobre su cuerpo y sobre todo lo que él tenía. Es que él gobierna sobre sus criaturas. Amén. Y el enemigo acusa a Job de amar a Dios por lo que Dios le da, y Dios, amén, va a demostrarle a Job y va a demostrar que es el amor real y genuino de Job hacia Dios cuando tiene y cuando no tiene. Cuando posee de salud y de todas las cosas, y cuando todo lo que tenía en un solo día termina. Esa es, hermano, la importancia de entender la omnipotencia de Dios. Amén. No hay ninguna parte de la creación que escape de su presencia. Y volvemos a otra pregunta que hacíamos cuando iniciamos este tema. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el mal se sigue practicando? Y aquí quiero entrar también en lo que sucede con esa historia de Job y con otros versículos bíblicos que vamos a ver. Porque la omnipotencia de Dios, dijimos, está relacionada con sus otros atributos. Y cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio el libre albedrío. Dios le dio al ser humano la libertad de elegir y de decidir. Y Dios va a respetar la libertad que el hombre tiene para acercarse a Él, para buscarle a Él, o para negarle, o para rechazarle. Dios no obliga a nadie, amén, ni a ser su hijo, ni a ser su discípulo, a nadie. Todos los seres humanos, junto con los animales, las plantas, el universo, el tiempo, somos creación de Dios. Y Él invita a que le sigamos, a que seamos sus hijos, a que seamos sus siervos, pero no obliga a ninguno. Él no va a obligar a absolutamente a nadie. Él le da la libertad al hombre para elegir. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea como un robot, hermano. Él le da esa libertad para que él pueda decidir el bien o el mal. Le da un mandamiento. Génesis dice que le da el Señor a Adán y a Eva un mandamiento, y le dijo el Señor: y de todo árbol que hay en el huerto del Edén podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero el Señor le dio la libertad al hombre de elegir comer de él o no. Y el hombre tomó la decisión de comer de ese árbol.
Y a partir de sus decisiones, hermano, es que se formó la humanidad tal cual como la conocemos hoy. Hoy la humanidad no es el reflejo de Dios. Hoy sus hijos, su pueblo es el reflejo del Señor. Pero la humanidad ya no puede ser el reflejo de Dios porque la humanidad se ha corrompido a causa de la libertad que el Señor le ha dado. Alguien en una ocasión me decía, ¿y por qué Dios mejor no nos dejó sin libertad? ¿Por qué no mejor el Señor dijo, no les voy a dar libertad? La libertad les va a hacer daño, la libertad van a hacer que pequen. Si Él podía, volvemos otra vez con la omnipotencia, si Él podía, ¿por qué no mejor nos quitó el libre albedrío? Porque el quitarle el libre albedrío a una persona es quitarle también su identidad de poder elegir. Amén. Y yo quiero decirle algo, el amor sin elección no es amor. Tú no puedes amar a alguien porque tienes que hacerlo. Tú amas a alguien porque eliges hacerlo. Entonces Dios quería una relación con el ser humano de amor, de amistad, pero no puede haberla si tú no la eliges. Veamos a nuestro alrededor. Nosotros elegimos a nuestros amigos y les amamos, pero somos nosotros quienes los elegimos. Él nos eligió a nosotros, nos formó en el vientre de nuestra madre y nos trajo al mundo y nos dio vida. Pero ahora es el ser humano, hermano, el que tiene la libertad de elegir a Dios. Si el mal está, si el mal existe, no es porque le falte poder a Dios para acabarlo. Si el mal está y si el mal existe, es por la sencilla razón que el hombre le ha dado cavidad en su vida, en su mente y en su corazón y ha elegido lo malo y está cosechando el fruto de la maldad, el resultado de lo malo y del pecado. Eso es lo que sucede. No es Dios el que está actuando su falta de poder, es las leyes y las consecuencias de la naturaleza y que el hombre, hermano, ha puesto su decisión en ella. Si tú eliges al Señor, entonces Dios va a actuar en tu vida con respecto a sus planes y con respecto a sus propósitos. Pero si tú eliges lo malo, entonces sembrarás maldad y cosecharás maldad al final del día. Mira lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Aunque Dios eligió al pueblo de Israel, porque Dios eligió a Abraham, eligió a Isaac, eligió a Jacob, jamás obligó al pueblo. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Jueces, en su capítulo 24, Josué, capítulo 24, porque el hecho de que alguien fuera judío no significaba que a fuerza Dios tenía que ser su Dios. Amén. Y Josué, inspirado, hermano, por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, es decir, si alguno no quiere, si alguno dice que es malo, porque hay gente que dice que servir a Dios y que servir a Dios es malo. Como decía el profeta Isaías, lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Existe, es real, amén. Pero Dios no obliga a nadie a seguirla. Alguien me decía en una ocasión, ¿y por qué no los trae a la fuerza? Porque es que Dios te invita, Dios te muestra su amor, Dios te muestra su benevolencia, Dios te muestra su amistad, Dios te muestra su gracia, Dios te da paz, Dios te llena de gozo. Y si tú aún así, a pesar de todas esas cosas, decides no seguirle, Él respeta tu decisión. Dios no va a obligar a ninguna persona a amarle, a buscarle y a servirle. Mire lo que decía Josué: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, el Señor está poniendo aquí en claro que somos nosotros los que vamos a elegir a Dios. Él nos elige, sí, pero también nosotros le elegimos. Y la parte, hay un texto que a mí me gusta mucho porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Su amor primero, su amor incondicional es el que nos atrae a Él y nosotros decidimos si le seguimos o si no le seguimos. Me encanta porque ese texto está escrito al final del libro de Josué. Cuando Dios lo que había prometido lo había cumplido. Yo te voy a sacar de Egipto, te voy a dar tierra, te voy a dar una nación y te voy a regalar un descendiente. Repartió toda la tierra, repartió todo, hermanos, Josué. Conquistó todos aquellos reinos y aún el pueblo seguía en idolatría. Y le dice Josué, escojan ustedes a quién van a servir. Yo quiero decirle algo, hermano, usted tiene la posibilidad de escoger a quién va a servir. Si a Dios y le va a seguir a Él, o se va a ir con el enemigo y va a seguir lo que el enemigo quiere para su vida. No obliga al Señor a nadie. Esa libertad, esa libre decisión, hermano, el Señor nos la dio para que nosotros podamos amarlo, para que el amor que nosotros sintamos hacia Dios sea real y genuino. Eso es un regalo, es una bendición del Señor. Ahora, una de las trampas del enemigo es no puedes amar a Dios, no puedes seguir a Dios, no puedes buscar al Señor. Esa es una trampa a tu mente y a tu corazón. Tú sí quisieras, pero no puedes. Job, hermano, es la mayor muestra de que se puede seguir al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de la escasez, en medio de cualquier cosa, de cualquier adversidad. ¿Qué no pasó Job todas las adversidades posibles? Sus 10 hijos fallecieron. Perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió todo lo que tenía, perdió hasta su salud. Y amó al Señor hasta ese momento. Incluso cuando su mujer se levantó para decirle maldice a Dios y muérete, él dijo, hemos de recibir de Dios solo el bien. ¿Por qué no vamos a recibir esta prueba que está viniendo a nuestras vidas? Este daño que estoy sintiendo, porque era un daño que él sentía en su vida. Pudo, hermano, hasta ese momento, y dice la Biblia, y guardó Job su integridad. Mire qué maravilloso. Guardó Job su integridad. Se puede elegir al Señor. Amén. Aunque Dios es todopoderoso y puede obligar a las criaturas a seguirle, no lo va a hacer. Amén. Él lo que va a hacer es darnos la libertad a nosotros para que nosotros decidamos amarle. Amén. Las acciones malvadas de los seres humanos son el resultado de su libre albedrío. Pero yo quiero decir algo más. Usted tiene el derecho de poder elegir a Dios o de rechazarlo. Está en esa libertad. Pero también quiero decirle que dará cuenta. Amén. Nada se hace en esta tierra sin el consentimiento de Dios. Y nosotros lo leímos en Job. Amén. Pero incluso aquella persona que tiene una vida desordenada, aquella persona que va en contra de Dios, aquella persona que niega a Dios, aquella persona que está en constante lucha con Dios y que el Señor le está permitiendo todo eso. Dios le está permitiendo. Amén. Dios le está dando el permiso. Porque cuando Dios dice hasta aquí, nosotros vemos en el Nuevo Testamento al rey Herodes jactándose y el Señor dijo hasta aquí. Vemos en el libro de Daniel a Nabucodonosor diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo formé. Entonces, espérate, si eres mi siervo, si esto yo te lo di, tú no lo hiciste solo. Y el Señor lo convierte en una bestia. Todo, hermano, lo que pasa en el mundo, en el universo, es Dios permitiéndole. Pero no quiere decir que el malvado se va a quedar así, sino que cada uno, hermano, de nosotros va a dar cuentas delante del Señor. Toda la vida es sostenida por Dios. Toda vida, hermano. Las plantas, los animales, nosotros. Al malvado es sostenido por el Señor. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Capítulo 3, capítulo 1, versículo 3.
Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabe qué me encanta de la omnipotencia de Dios? Que usted y yo para hacer algo necesitamos herramientas. Va a recortar, necesito unas tijeras. Va a poner un clavo, necesito un martillo. Va a hacer algo, va a escribir, necesito un lapicero. Va a hacer algo, necesita las manos, los pies, los brazos. Pero mire la palabra del Señor, mire la palabra de Dios con qué dice que Dios sustenta todo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Con qué sustenta Dios todas las cosas? Con la palabra de su poder. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor, hermano. El mundo le resta importancia a la palabra del Señor. Y la gente, y voy a decir algo todavía mucho más fuerte, muchos cristianos le resta importancia a la palabra del Señor. ¿Ya leyó la Biblia? No. ¿Hace cuánto que leyó? Hace meses. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para libertad, para hacer de nuevo, para sustentar. Cuando usted está en ayuno, hermano, lo que le va a sustentar es la palabra del Señor. Eso es lo que le va a dar el sustento, porque dice que todas las cosas son sustentadas por su palabra. Todas las cosas. Y eso incluye toda la creación, incluso al malvado, porque el Señor también lo hizo. No lo hizo para ser malvado, pero lo hizo. Él decidió ser malvado. Él decidió caminar en lo malo. Es su decisión. Dios respeta su libre albedrío. Amén. Pero va a dar cuentas delante del Señor. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 25. Mire lo que decía el apóstol Pablo cuando predicaba en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 25. Dice la palabra del Señor así. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros ofrendamos en gratitud al Señor. Nosotros cantamos en gratitud al Señor. Todo lo que nosotros damos a Dios es en gratitud, pero quiero decirle algo que Él no lo necesita. Amén. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida. ¿A quiénes le da vida? Dice aquí. A todos. Y aliento. Es decir, que si alguien está vivo, es porque Dios le está permitiendo estar vivo. Y el Señor es el que da todas las cosas. Entonces, si alguien vive, lo que está usando es el poder de Dios. Pero va a dar cuenta de ese poder que usa. El enemigo también está usando el poder de Dios. Amén. El ser humano que hace lo malo, que roba, que adultera, que mata, que miente, que hurta, está usando el poder de Dios para hacerlo porque Dios es el que le dio la vida. Pero ese poder que se le ha conferido y que se le ha otorgado va a dar cuentas. Y tanto el hombre como el enemigo dará cuentas delante de la presencia del Señor por lo que se le dio. Porque se le dio el poder. Vamos al libro de Daniel, porque Daniel también nos hace referencia al poder del Señor sobre todas las cosas, sobre toda su creación. Daniel capítulo 5, versículo 23. Daniel capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor así. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna aleación se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Es natural
que un león hambriento va a atacar a lo que él considera una presa. El hambre es el hambre. Pero era más grande el poder de Dios, porque dice que ni un rasguño se halló, ni una lesión se halló en Daniel. Pero ¿qué sucede con los mismos leones? Con los mismos leones. Cuando todos aquellos que habían acusado a Daniel con su familia son lanzados ahí, dice la Biblia que aquellos leones se devoran a todas esas personas. El malvado, hermano, al final del día cosecha el fruto de su maldad. Yo le decía, creo que decía ayer en la enseñanza, el enemigo, la primera trampa que va a poner es que el pecado no es malo porque es placentero, pero no significa que algo que sea placentero quiere decir que necesariamente que sea bueno. Amén. Porque el que roba siente placer al robar, pero el que es robado no siente placer al ser robado. Pero el placer del otro no significa que sea algo bueno, porque le da gusto, porque se pone contento. Amén. Ahí en algún país primermundista han inventado una tienda donde los cleptómanos pueden robar para sentirse bien. Pero no significa que sea bueno. No significa que esté bien delante de la presencia del Señor. Toda persona, hermano, que peca está empleando el propio poder del Creador para enfrentarle. Pero quiero decirle algo, un día va a dar cuenta delante del Señor. La humanidad un día va a dar cuenta delante de Dios. Lo que pasa es que la omnipotencia de Dios tiene más atributos que vamos a ver. Su misericordia, su paciencia, su amor, su benevolencia, su justicia. Actúan también en el ser humano. Pero eso no significa que el hombre no vaya a dar cuenta del poder de Dios. Amén. Lo que la palabra del Señor nos dice cuando nos habla de que Dios es omnipotente, lo que nos está diciendo es que Dios tiene poder. Amén. Y que el poder de Dios no lo va a limitar ningún ser humano. Él tiene poder de decidir incluso en la vida de sus criaturas, porque Él las hizo y porque Él las formó. ¿Cómo le vas a decir tú al Creador qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer? Cuando Job se enoja, llega un momento en que no aguanta la presión de sus amigos, porque todos sus amigos los están acusando y él siente que es injustamente. Él ora a Dios y ora de una manera sincera, pero también ora de una manera queriendo una respuesta acerca de Dios. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a otro? Y esa pregunta, hermano, resuena en nuestra mente cuando nos pasan cosas que nosotros creemos que son injustas o que no nos tienen que tocar a nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me enfermé yo y no se enfermó el malo? ¿Por qué soy pobre yo y no es pobre el malvado? ¿Por qué se murió mi familiar y no se murió el familiar del malo? Y esas preguntas, hermano, como la de Job, Dios le contesta a Job y le dice, cuando tú me respondas, ¿dónde estabas cuando yo formé el universo? Empezamos a poder hablar de iguales. Cuando tú me respondas, al final el Señor le pone una pregunta sencilla a Job. ¿Cuántos cabellos hay en tu cabeza? Entonces, solo entonces yo te voy a dar cuenta del por qué he permitido de hacer lo que he decidido hacer. Pero ese no era el tiempo de Job para saber por qué Dios lo estaba permitiendo. Hoy con el Evangelio nosotros lo podemos entender. Dios estaba siendo justo con Job. Amén. Dios estaba dándole justicia a la vida de Job. Pero también Dios estaba mostrando su misericordia y su benevolencia. Algo que me impacta la vida de Job es que él no estaba aferrado a los bienes materiales como la gente hoy en día lo está aferrado a los bienes materiales. Él estaba suelto. Amén. Él estaba suelto. Ahí en medio de su adversidad, Dios estaba presente. La gente, cuando nosotros hablamos de un Dios todopoderoso, blasfema contra Dios. Habla contra Dios, diciendo si es todopoderoso, que quite la pandemia. No, es que Él no va a hacer lo que tú digas. Él va a hacer lo que vaya conforme a su naturaleza. Cuando Él diga hasta aquí,
Incluso los gobiernos de los mundos y la gente que dice que es culpa del gobierno, es que es el nuevo orden mundial, es que es mentira, es que es falso, no hay enfermedad, o es que es una enfermedad que la fabricaron, es una enfermedad que la hicieron en China, en Rusia, en Japón, al que le quieran echar la culpa. Es que Dios lo está permitiendo porque tiene propósitos mucho más grandes Él que los nuestros. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora a que reconozca primeramente el poder del Señor. Amén. Que reconozca el poder de Dios. Y que esa enseñanza, hermano, le sirva para fundamentar su vida en el poder de Dios. Dios tiene todo el poder. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Y si hay algo que no puede hacer el Señor, es mentir. Amén. Su naturaleza hace que haya cosas que sean imposibles para Dios. Pero con respecto a la creación, hermano, Él todo lo puede. Y nosotros lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y le dice todavía el Señor a sus discípulos: y beberán cosas mortíferas y nada les hará daño. Porque es su palabra la que realmente nos sustenta, la que realmente nos tiene de pie. Amén. Quiero hacer una oración en esta hora. Amén. La omnipotencia de Dios debe de ser un atributo que nos lleve a temblar delante de la presencia del Señor. Debe de ser un atributo que nos lleve a pensar que estamos frente al que nos hizo y nos formó. A la gente se le olvida eso. Y espero que al creyente no, que a los hermanos que nos están oyendo no se nos olvide. Que estamos frente al que nos hizo y que nos diseñó. El día que olvidamos eso, estamos tendientes a dejar el Evangelio de Cristo. Estamos tendientes a dejar lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No olvidemos, hermano, la omnipotencia del Señor. Él es digno de que nosotros le adoremos. Él es digno de que los hombres le rindan pleitesía. Porque en sus manos de Él está el poder de que ellos sigan viviendo y de que ellos partan de esta tierra. No es que no haya cosas que Dios no pueda hacer. Ya vimos que hay cosas que el Señor no puede hacer porque van contra su naturaleza: mentir, negarse a sí mismo, cambiar, pecar. Pero con respecto a nosotros los seres humanos, Él va a respetar su naturaleza, y actuando en su naturaleza va a hacer todo lo que Él quiere conforme a sus propósitos. Déjate guiar en la vida del Señor Dios Todopoderoso. Amén. No limites el poder de Dios en tu vida. Es que Dios no va a poder cambiar esto de mí. Es que Dios no va a poder hacer. Quita esa palabra, hermano, de tu boca. Quita ese, es que no puedo, no puede. Dios no. Amén. Porque estás hablando de creación. Estás hablando de que eres creación del Señor y que Él te formó y que Él te puede volver a hacer de nuevo. Amén. Que si nosotros dejamos que Él nos moldee, Él puede. Él puede volvernos a hacer. Dice en un ejemplo que él ponía con el profeta Jeremías, que aquel alfarero agarró aquella masa, la rompió y dijo: la voy a volver a hacer de nuevo, porque eres creación suya, hermano. Eres su creación, que Él formó para la alabanza de su gloria y de su poder. Damos gracias al Señor. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das, Dios mío, de estar alabando y glorificando tu nombre, Señor, de estar aprendiendo de ti, Señor, de estar aprendiendo de tu palabra, de estar aprendiendo, Señor, de lo que tú eres, Dios mío. Obra, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Alienta, Señor, nuestros pasos. Permítenos, Señor, que podamos darte la honra y la gloria solamente a ti. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestra mente. Habla, Señor, a nuestro corazón. Instrúyenos, Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. No te apartes, Señor, de nosotros, ni a la izquierda ni a la derecha. Que tu mano, Señor, nos sostenga, que tus brazos, Señor, sean sobre nosotros. Que nunca olvidemos, Señor, que es tu poder, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra vida, Señor, que es prestada, que vamos a dar cuenta por ellos, que tú tienes, Señor, la autoridad para gobernar nuestras vidas
el poder para hacer en nosotros conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. No te apartes, Señor, de nosotros ni a la izquierda ni a la derecha. Si el enemigo, Señor, ha hecho en nuestras vidas el querer hacer, Señor, hacer menos, Padre, tu palabra, el querer hacer menos, Señor, tu presencia, el querer hacer de menos, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, es reprendido, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, porque nosotros hemos creído, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. No hay absolutamente nada imposible. Queremos decir, Señor, y queremos hablar como hablaba, Señor, aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Ellos decían: sépase, oh Rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si no quisiera hacerlo, aún así le serviremos, porque no dudamos de su poder para obrar en nuestras vidas, para obrar en nuestra casa, para obrar en nuestro alrededor, para obrar en todo lo que nosotros somos. Obra, Señor, en los corazones. Si el enemigo ha sembrado dudas, Señor, en algún corazón, si el enemigo, Señor, ha sembrado duda en alguna mente, Padre, de tu poder para salvar, para sanar, para restaurar, para hacer de nuevo, no permita, Señor, que esa semilla de la duda se quede en la mente y en el corazón, sino que recordemos, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Lo que el mundo dice que no era posible, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que la gente dijo que no valía nada, Señor. Tú has hecho cosas grandes, magníficas y maravillosas, y las seguirás haciendo, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias te damos, Señor, por estos minutos que nos regalas delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que han visto, Señor, esta transmisión, y por todos aquellos, Señor, que en un futuro la verán. Que tu palabra, Señor, llegue a sus mentes, a sus corazones, y pueda ser firme, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones, hermanos. Me dio gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Espero que sea sido de bendición a su vida. Amén. Pues comente o ponga un me gusta, amén, a esta publicación, y que esta palabra del Señor siga llenando su mente y su corazón. Conforme Dios nos dé el tiempo y nos permita, vamos a estar compartiendo a través de esta página y quizás de algunas otras plataformas la palabra del Señor. Bendiciones.